Entonces este es un tema que más que todo va a ser una aplicación que continúa con la aplicación de longitud de arco. Es un tema que se va a entender más y va a ser más útil en cálculo multivariable. Entonces quise presentar este tema porque en algún momento van a tener que encontrar áreas de superficies en cálculo multivariable, y cuando solo tienen una fórmula y no tienen, digamos, otra perspectiva como cómo se hace esto con una sola variable, es, digamos, un poco confuso, y también en algún momento van a tener unos términos como 1 más el cuadrado de la derivada. Entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salen todos estos términos tan extraños? Es algo que viene de la longitud de arco. Y, digamos, el área superficial es lo que es el complemento al tema de volúmenes. Digamos, un volumen uno lo encuentra con discos o por medio del método de cascarones cilíndricos. Pero, digamos, ¿cuál es el volumen de la superficie que es la frontera del volumen? Hay unas figuras geométricas en las que podemos encontrar el área superficial de manera simple. Entonces ahorita vamos a encontrar superficies de áreas simples. Y, digamos, incluso vimos que en algún momento en los problemas de optimización para construir la lata más económica, teníamos que considerar el área superficial, porque varios sólidos de los que diseñamos, más que todo son como unas superficies. El grosor es prácticamente no se considera a la hora de diseñar una lata o algún otro cuerpo de esta forma. Entonces, digamos, generalmente lo que hacíamos era que si teníamos un cilindro, con el cilindro ya conocemos el volumen. Generalmente aquí especificábamos, bueno, la lata tiene que tener un volumen de 12 onzas, 16 onzas. Pero en algún momento queríamos encontrar la altura y el radio que nos minimizaban la cantidad que usábamos de aluminio para la lata. Entonces esa minimización era el área superficial. Entonces, digamos, para esta área que es simple, bueno, y también dependía si la lata tenía la tapa de arriba o la tapa de abajo. En este caso solo me voy a enfocar en el área lateral. Entonces no voy a considerar el área de las tapas, sin la tapa inferior y sin la tapa superior. Entonces, digamos, generalmente como encontrábamos esta área, desenrollamos la lata, y si la desenrollamos, vamos a tener un rectángulo con altura h, y luego el largo de este rectángulo va a ser igual a la longitud de este círculo de radio r, el cual es 2πr. Entonces aquí tenemos que el área es igual a 2πrh. Entonces esa es una de las áreas superficiales más fáciles de hallar. Entonces, superficies de sólidos. Otra que es fácil es la del cubo. La del cubo sería 6 veces multiplicado el área de cada uno de los cuadrados que compone una de las caras del cubo. Y si es otra figura como un paralelepípedo, entonces simplemente hay que ir sumando el área de cada cara. Entonces, digamos, unas que ya se complican un poco más. Esta es una que vamos a poder resolver hoy, su área superficial. Generalmente hacemos un poco de trampa con el volumen. Digamos, con una esfera de radio R. Vamos a tener que si su radio es R, su volumen es 4/3 por pi r al cubo, y el área superficial aquí curiosamente es igual a la derivada del volumen respecto al radio, pero eso es más que todo coincidencia. Pero por lo menos hoy sí vamos a poder encontrar, por medio de un método de obteniendo estas superficies girando una curva alrededor de un eje, vamos a poder comprobar que esta área de hecho es 4πr al cuadrado. Aquí, solo para completar, voy a escribir que el volumen del cilindro es pi por h por r al cuadrado. Ahora, un área superficial que se complica un poco más de encontrar es el área superficial lateral de un cono. Este es un ejercicio bonito. Aquí no voy a hacer la derivación del área superficial de este cono porque
Más que todo me quiero enfocar en los aspectos de integración pero aquí digamos utilizan un gran truco para encontrar el área superficial del cono. Utilizan una altura inclinada. En algún momento tal vez si estaban trabajando problemas de conos en tasas relacionadas o algo así, tuvieron que lidiar con un área superficial de un cono. La relación entre esta altura inclinada triángulos semejantes. Ese no es más fácil. En el libro lo van haciendo con triángulos semejantes. Con triángulos semejantes sí se halla la relación entre el volumen del líquido y el volumen del cono. Pero tengo que mencionar triángulos semejantes porque hay otra figura que también digamos podemos encontrar su área superficial conociendo el área superficial del cono, pero también por propósitos para no confundirlos no voy a derivar esta área. Pero entonces lo bonito de esta altura inclinada L es que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde elevamos al cuadrado la altura y elevamos al cuadrado el radio. Entonces haciendo esto el área superficial se vuelve esta expresión sumamente fácil de trabajar. Ahora el volumen, como sabemos, es pi tercios por h por r, yo creo que sí, r al cuadrado. Y este volumen, como vieron, ya lo encontramos utilizando discos. Y entonces solo nos falta esta última, una banda o un cono truncado. Este es otro que se puede encontrar conociendo ya el área superficial del cono. Y digamos, en vez de considerar la totalidad del cono, solo consideramos como un pedazo que llega hasta acá. Entonces aquí voy a considerar dos radios: el radio de la parte superior y el radio de la parte inferior. Y ahora la longitud inclinada no va a ser desde este punto a este otro punto, sino solo va a llegar hasta aquí. Entonces en realidad, si quieren hacer esta figura de manera más precisa, podemos borrar esta parte. Y este va a ser el truco para poder encontrar el área superficial de cualquier curva. Entonces aquí el volumen, aquí el área superficial es igual a 2 pi por L y por el promedio del radio. Entonces vamos a hallar un radio promedio. Y esa es una demostración en cierta forma sencilla, pero un poco extensa, requiere un poco de triángulos semejantes y todo. Y más que todo ahorita quiero motivar de dónde va a venir esta fórmula de área superficial. Y lo que sucede acá, observen que cualquiera de estas áreas superficiales así tienen tienen que valer el 2 pi, excepto esta que tiene solo pi por r por l. Pero igual si consideramos una especie de valor promedio, podemos pensar en un 2 por pi por un r promedio por l, solo para tener este mismo término 2 pi. Digamos, lo interesante de todas estas superficies es que se obtienen al girar una curva, no una región. Y f de x, o x es igual a g de y alrededor del eje x o del eje y. Entonces, por ejemplo, con el cilindro tenemos que y aquí para hacer este tema fácil, aquí sí nos vamos a quedar limitados solo con rotaciones solo respecto al eje x o respecto al eje y. Entonces, digamos, con el cilindro tenemos esta curva que yo creo que sería x es igual a r, y la giramos respecto al eje y. Entonces, si la giramos respecto al eje y, vamos a tener esta área superficial. Ahora lo que me van a ver aquí utilizar para distinguir entre un área superficial y un volumen es que en algún momento el área superficial voy a graficar una como especie de banda. Entonces aquí lo que estoy hallando no es el volumen, sino es como que me estoy midiendo toda el área superficial. O sea que solo la línea está girando. Sí, solo la línea, sí, muy buena observación, sí, solo la línea. Entonces por eso es que aquí digamos no
no marqué la región. Aquí solo es una curva, no es una región. Si es una región, entonces lo que estaríamos calculando es el volumen. Entonces con una región es el volumen. E incluso observen que con la esfera y el cono es lo mismo. Con la esfera, digamos, las obtenemos al girar este segmento de como una función raíz cuadrada. Digamos lo que aquí podríamos pensar en un y es igual a r al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí si giramos respecto al eje x, que es el eje que preferimos. Entonces solo estoy girando esta curva. Entonces al girar esta curva, obviamente obtengo una esfera. Y lo que estoy calculando es el área superficial. Este problema sí lo vamos a hacer hoy, cómo encontrar el área superficial de una esfera utilizando este método. Y lo mismo con el cono o la banda. Con el cono o la banda lo que hacemos es que giramos un segmento de recta. Sí, aquí en este caso son dos segmentos de rectas, pero voy a hacer este pequeño de aquí, la banda. Si giro la banda respecto al eje Y e integro, yo creo que de Y es igual a 0 o Y es igual a R1 o de R2 a R1, lo que vamos a obtener es esta banda. Pues otra vez es la misma idea. Muy bien. Ahí cuál está girando. Solo este pedacito, solo esta línea recta, y entonces el que obtengo es este que tengo acá. Pero la línea que está en diagonal. Sí, la línea que está en diagonal. Si estoy girando solo esta línea, gire la línea diagonal. Entonces todo esto de estas superficies que estoy obteniendo por medio de esta forma, girando respecto al eje X o respecto al eje Y, son las que se conocen como superficies de revolución. Y vamos a ver que podemos obtener un montón de superficies, un montón de superficies solo utilizando este método de revoluciones, parecido al de los volúmenes. Una forma como este tema se puede complementar re bien con el tema de volúmenes es que giramos primero una curva, encontramos el área superficial, giramos después una región, obtenemos el volumen. Entonces es un tema sumamente completo. Ahorita lo que voy a hacer es que en vez de derivar esta fórmula, digamos, voy a escribirles cómo se calcula el área superficial. Si realmente están interesados en cómo obtener esta fórmula, podemos hacer al final de la clase la derivación, porque la derivación requiere un poco de detalles. Obviamente aquí nos quedó pendiente cómo encontrar estas áreas superficiales. Y la derivación de esta fórmula de por sí asume que uno ya conoce el área superficial de esta banda. Entonces lo interesante es de que el área superficial de la región, el área superficial lo voy a anotar como AS. El libro utiliza S mayúscula, pueden utilizar también S mayúscula. Yo no quiero utilizar S mayúscula porque en algún momento voy a usar una variable S minúscula que se va a referir a la longitud de arco, que esa es la mejor forma que vamos a tener para memorizarnos la fórmula del área superficial. Entonces el área superficial de la superficie que se obtiene al girar f de x cuando x está entre a y b en torno al eje x es igual a, y por eso es que quiero dejar este tema lo más sencillo, porque aquí vamos a tener la misma historia que tenemos respecto a volúmenes, que girar respecto al eje x y respecto al eje y nos van a dar un planteamiento totalmente diferente. Ahora aquí afortunadamente no solo va a haber una fórmula para hallar el área superficial, a diferencia de volúmenes. En volúmenes hay cilindros y discos, y generalmente si en uno usamos discos, para poder usar cilindros en el otro tenemos que hallar la inversa. Uno nos funciona re bien en el eje X, mientras que otro nos funciona mejor en el eje Y. Aquí no importa si giramos respecto al eje o al eje X o al eje Y, prácticamente vamos a tener la misma fórmula. Y la idea de esta fórmula es lo siguiente.
digamos, tenemos esta nueva superficie. Yo creo que no me va a quedar un poco asimétrica. Entonces tenemos esta como tinaja. Si la giramos respecto al eje X, lo que vamos a observar es lo siguiente, ok, solo estoy girando la región. Ustedes observen aquí qué sucede. Aquí en cierta forma lo que estamos obteniendo es como una banda cuyo radio es, en este caso es Y, y la altura inclinada de esta banda es una cantidad bien, es como que la longitud de arco de esta curva. Entonces aquí L es igual a la longitud de arco de la curva. Longitud de arco de f de x en AXB. Mientras que el radio sí es la función, es Y, lo cual es igual a f de x. Entonces esto es como un recurso mnemotécnico para recordarse esta fórmula. Generalmente, como yo empiezo trabajando esta fórmula de volumen, es que digo, bueno, aquí estoy integrando de A a B el volumen de una banda. Entonces aquí voy a escribir informalmente volumen de una banda. O sea que los límites van a definir el ancho de la banda. Sí, los límites. Y ahora, digamos, independientemente de dónde coloque mi banda, siempre voy a tener que lidiar con una pequeña longitud de arco. Entonces, digamos, el volumen de una banda es 2 pi r L. Entonces, digamos, L es la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. R en este caso es igual a Y. Y entonces aquí ya solo reemplazo R por Y. L, que es la longitud de arco, por la raíz cuadrada de 1 más Y' al cuadrado de X. Y esto sería todo. Ahora, obviamente lo más fácil para no es memorizarse esta fórmula. Yo creo que el libro la tiene de esta forma: 2pi, la integral de a a b, f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. Ellos hasta lo ponen en notación de Leibniz, o sea, igual. Sí, esta notación operatoriamente es la mejor, pero desafortunadamente cuando miren una fórmula así, es una fórmula un poco difícil de memorizarla, y como que aquí no hacen una conexión de que este término en realidad es La longitud. es una longitud de arco. Entonces yo la mejor forma que tengo para recomendarles para trabajar el área, perdón, y aquí tengo que cambiar esto por área superficial. Esto no es volumen. Si aquí las unidades no... Y eso aplica para cualquier curva. Para cualquier curva, sí. Aquí hay una gran ventaja con áreas superficiales respecto a volúmenes. Que recuerden que con volúmenes sí existe la posibilidad de que tengamos dos curvas, y con dos curvas se puede definir una región. Aquí prácticamente solo podemos trabajar con una curva, porque una intersección entre dos curvas nos van a dar un punto 2 o varios, pero con puntos no se puede obtener un área superficial. Entonces aquí prácticamente solo tenemos que lidiar con una curva, no tenemos que lidiar con puntos de intersección, a menos que esta curva en algún momento cruce el eje X. Entonces tengamos solo tenemos que integrar de aquí para acá, ¿sí? ¿Por qué es el volumen de una banda? No, es el área superficial. Sí, esta es área superficial, esta está en metros cuadrados. ¿Y por qué es una banda? Miremos este pequeño pedacito de acá. Este pedazo de acá, si lo paramos, tiene esta forma. Solo una pregunta. Sí. Pero es más con respecto, o sea, cuando puso al mero inicio puso volumen de una banda. No, perdón, sí es el área, sí no es el área, sí es el área, sí, perdón, área. Sí, porque si no, una banda en realidad no tiene volumen, ahí sería el volumen de un cono truncado, sí. O el disco que agarraríamos. Sí, entonces aquí es el área. ¿L qué es?
L es la longitud de arco de la curva. Entonces, digamos, tenemos algo que se mira así. Entonces, la mejor forma para recordar esta fórmula de área superficial es decir, bueno, el área superficial es la integral de A a B 2pi por el radio, que aquí en este caso es Y, por ds. Ahora, ¿por qué escribí solo ds? Porque como recordamos en la sección 8.1, en la sección 8.1 ds es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más dy al cuadrado. Entonces esa es la forma como les recomiendo a ustedes para que se memoricen la fórmula de área superficial. Solo identificamos el radio, la longitud de arco y aquí solo nos recordamos, bueno, aquí estamos integrando en x porque la banda es perpendicular al eje x. Entonces ya a conveniencia nuestra podemos escribir esto como 1 más dy dividido de x al cuadrado por dx. Y esto que escribí aquí es prácticamente la derivación de esta fórmula. Obviamente tenemos que encontrar la longitud infinitesimal de esta banda, la cual es infinitesimal, sumar todas estas áreas y todo. Pero vamos a ver que esta fórmula nos va a resultar en integrales que van a ser un poco desafiantes. Y ahorita más que todo nos vamos a enfocar en los ejercicios. Estos ejercicios me van a dar la oportunidad de revisar propiedades de integración con ustedes. Y este más que todo va a ser el enfoque de este tema, resolver integrales. Aquí el planteamiento, a diferencia de volúmenes, no hay tanto. Encuentre el área superficial de las siguientes superficies. Entonces yo creo que el primero que tenemos es y es igual a x al cubo. No, es un tercio de x al cubo. Entonces yo creo que te puse aquí de 0 a 2. Entonces gire y respecto al eje x. Y aquí no vamos a hacer rotaciones respecto a otras rectas. No cambia mucho el planteamiento, pero de por sí estas integrales son un poco complicadas. Entonces, ¿cómo empezamos este problema? Podemos aplicar de inmediato la fórmula. Solo voy a bosquejar esta región. Esta, si mal no estoy, es una función cúbica. Entonces giro aquí respecto al eje x, no la región sino la curva. Y esto es lo que complica un poco el tema, que digamos uno ya trabajó tanto los problemas de volúmenes que uno se ve tentado a trabajar con ¿cómo se llama? Con pensar ese como un tema de volumen. Sí, aquí esto parece como una guasha, pero en realidad no es una guasha porque no hay una curva. Esto, si este diagrama lo miran un poco confuso, posiblemente no les recomiendo graficarlo. Porque aquí más que el libro, lo que pasa es que tiene una gran ventaja para las áreas superficiales. Sombrea esta curva de tal forma que se mira, sí estoy calculando el área, no el volumen. Entonces con el volumen colocan colores oscuros para el sólido. Entonces yo parecía, bueno, solo es el área, no es el volumen. Hago como esta especie de gráfica que es como una banda. Entonces una banda tiene un área. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué observamos? El radio de esta banda es igual a Y, o en este caso es igual a f de x. Y luego la longitud de arco es simplemente 1 más dy dividido de x al cuadrado por dx. ¿Sí? Porque Es que se la ventaja de tener el ds es que con ds, digamos, sabemos que ds es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, digamos, esto es empezarlo con mucho detalle, pero si, digamos, uno empieza aquí estableciendo la relación entre ds, dx y dy,
obtenemos esta fórmula de Pitágoras. Entonces ahora, como ahorita está inicialmente, no podemos integrar, porque no podemos integrar por dx y por dy al mismo tiempo, y menos si estos términos son cuadráticos. Entonces lo único que hice fue que identifiqué aquí, bueno, como RCF de x, necesito integrar en el eje x. Entonces, como necesito integrar en el eje x, simplemente factorizo dx en esta expresión, y cuando factorice este dx al cuadrado, me va a quedar aquí dx al cuadrado dividido dx al cuadrado es 1, más dy al cuadrado dividido dx al cuadrado, esto es el cuadrado de la derivada, y la raíz cuadrada de dx al cuadrado, bueno, aquí sería dx no delta x, es igual a dx. Entonces casi siempre vamos a tener un 1, pero como vamos a ver en algunos problemas, va a ser preferible que tengamos 1 más dx dividido dy al cuadrado por dy. Entonces generalmente el planteamiento es este: encuentro el radio y luego... o sea, en su forma como antes de que lleguen a... Sí. Ah. Sí, entonces por eso es que a veces que lo pongo así, porque es más fácil para mí escribir estas fórmulas y luego vemos a conveniencia si factorizamos dx o dy. Entonces, eso depende hacia dónde vamos a integrar. Ajá, sí, hacia dónde. Aquí tenemos que integrar respecto al eje x, porque la banda es perpendicular al eje x. Ahora aquí la ventaja es que pueden empezar desde esta formulación, pero van a ver que es exactamente lo mismo. Pero lo que quiero tratar de acostumbrarlos es que esta área superficial va a ser en cierta forma una integral de un radio respecto a la por la longitud de arco. Entonces radio por longitud de arco es la mejor forma de trabajar este problema, y aquí precisamente tenemos una longitud de arco. Entonces la derivada de esta función es x al cuadrado, y si hacemos 1 más el cuadrado de la derivada, tenemos 1 más x a la cuarta. Muy bien, entonces ya puedo empezar a escribir mi área superficial. Bueno, y nos falta solo el 2pi, que eso es un término que varias veces uno puede olvidarse de él. Entonces hacemos 2pi por la integral de 0 a 2 por el radio, que es igual a f de x, en este caso sería un tercio de x al cubo, por la raíz cuadrada, porque aquí estamos calculando la longitud de arco, entonces observen que hay un poco más de planteamiento respecto a la longitud de arco, pero en realidad, como pueden observar, aquí el bosquejo no es tan crítico como en el tema de volúmenes. En el tema de volúmenes el bosquejo sí es bastante crítico, porque como una región tenemos 2 dimensiones, ahí pueden haber más combinaciones. Aquí solo estamos en una dimensión y girando una dimensión, entonces simplemente solo tenemos que calcular una derivada y elevarlo al cuadrado. La dificultad en área superficial respecto a volumen va a consistir en la integral de esta función. Van a haber algunas integrales que sí van a ser sumamente complicadas, pero este tema me sirve para motivar, digamos, de dónde salen todas esas derivadas y esas integrales que requieren técnicas de integración como sustitución trigonométricas, surgen en área superficial. Incluso también en longitud de arco ya observamos que también ahí salen. Entonces, digamos, ¿cómo calculamos esta área superficial? ¿Qué técnica necesita? Sí, sustitución. Aquí casi que no es necesario utilizar sustitución, pero igual hagámosla. Entonces, como les había indicado en el mensaje, las técnicas de integración van a estar implícitas, porque desafortunadamente lo que son longitud de arco y área superficial, uno puede empezar con un problema inocente como este y después terminar con una integración trigonométrica así de fácil, o integrales que no se pueden resolver. Entonces aquí solo propongo que u sea igual a 1 más x a la cuarta, solo por el simple hecho de que aquí ya tenemos prácticamente la derivada, 4x al cubo por dx. Un cuarto se vuelve 2 doceavos, un sexto de pi por... Sí, aquí solo cambio los límites de integración.
Otra gran ventaja, si tenemos números extraños, simplemente la respuesta se deja expresada como un 17 a la 3 medios y eso es todo. Entonces identifiquemos que hay aquí. Aquí hay un u a la 1 medio y este término sería igual a du dividido 4. Entonces ya si cambio los límites si cambio la variable de sustitución, el área superficial sería igual a 2pi dividido 3 por 4 en el denominador, y luego la integral de 1 a 17 u a la 1 medio. Todavía no estoy integrando. Entonces esto yo creo que se simplifica, si mal no estoy, a pi sextos. Ajá. Sí, sexto. Ah, bueno, después sí yo creo que se va a volver un pi noveno, sí. Sí, después se vuelve un pi noveno. Entonces, digamos, lo estoy trabajando un poco despacio, pero prefiero trabajarlo después, decir, la integral es esta. Entonces, aquí esta integral es igual a u a la 3 medios por 2 tercios, y Lionel se anticipó bastante bien. Entonces, aquí tengo 2 dividido 18, esto es pi novenos. Y cuando llegue a estas alturas, simplemente escribo la respuesta como 17 3 medios menos 1 a la 3 medios. Posiblemente en el examen, si vemos que alguna respuesta se puede simplificar bonita, tal vez les vamos a agregar la instrucción adicional. La respuesta debe ser un entero o la respuesta debe ser una fracción. Esto es un número irracional. Desafortunadamente, la raíz cuadrada de 17 al cubo no es un número exacto. Si tuviéramos 16, nos quedaría perfecto. 16 todavía podemos simplificar. Nos quedaría 16 a la 3 medios, sería como 64, pero este no va a ser 64. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que escribió u evaluado en 1, pero en realidad me imagino que es u evaluado en 0 para los cambios de límites. Hasta ahí. Ah, bueno, sí, perdón, sí es u de 0, pero sí. Sí puso bien. Sí, como ok, gracias. Sí, no, pero está bien que observen eso, porque esos detalles a uno se les va. Entonces, continuemos con más problemas. Yo creo que aquí tengo un problema bonito. Vamos a ver qué tanto podemos hacer de esta área superficial. Incluso aquí me van a ver meter problemas un poco artificiales, problemas de integrales impropias. Ese es un tema que posiblemente necesitamos repasar. Es una forma como puedo inducirlos a que practiquemos este tema, es por medio de un área superficial de una región, de una curva que tiene longitud infinita. Entonces tenemos este segundo problema. La mejor forma de trabajar estos es de inmediato empezar el área superficial es igual a la integral de 2pi por la integral de 1 a 5, el radio, en este caso el radio estaría en y por ds. Y van a ver que incluso esta notación de ds, que al final se puede expandir en algo más complicado, va a ser un tema de cálculo multivariable, y no solo con áreas superficiales, sino con longitudes de arco. Entonces uno empieza con fórmulas relativamente sencillas y luego uno las va expandiendo. Entonces en este caso obviamente tengo que integrar en el eje x, entonces ds va a ser igual a 1 más esta derivada al cuadrado por dx. Y uno puede decir, este problema va a ser muy intimidante. Entonces siempre les recomiendo tratar de simplificar 1 más la derivada al cuadrado antes de meterlo a la expresión. Entonces digamos, ¿a qué es igual la derivada? ¿A qué es igual? ¿Sí? Este es un y aquí es igual a 1 más 4x a la 1 medio. Entonces cuando calcule la derivada es 1 medio por la derivada de 1 más 4x, lo cual es 4, entonces 4 por 1 medio nos queda 2, y luego esta potencia baja en 1, entonces sería un menos 1 medio o la raíz cuadrada. Y aquí otra vez va a pasar lo mismo como con longitud de arco. Van a haber unos problemas que uno dice, pero ¿por qué tenemos estas curvas tan extrañas? Son las únicas donde podemos tener razonablemente integrales que podemos evaluar.
Entonces 1 más el cuadrado de la derivada es igual a 1 más 4 dividido 1 más 4x. Aquí tengo 1 más 4x más 4 dividido 1 más 4x. Esto incluso en algún momento se vuelve casi que un curso de álgebra, como pueden observar. Entonces, ¿a qué es igual el área superficial? Ya encontramos esta expresión aquí. Y ahorita me van a comentar si podemos integrar esta función o no. Entonces solo voy a escribirla. La raíz cuadrada de 1 más 4x por... Se pueden factorizar esas dos raíces, ¿no? Ajá, sí. Entonces eso es lo bonito de este problema. ¿Qué podemos hacer antes de trabajar? Está muy difícil integrar. Separar las integrales. Ajá. Las raíces. ¿No? Sí, las raíces, porque en realidad aquí tenemos... Ahí está, pero se pueden... Se cancelan de un solo y las podemos cancelar sin ningún problema porque esta función va a ser positiva siempre que x sea mayor a menos un cuarto. Entonces esta cancelación la podemos hacer sin ningún problema. Entonces ya solo nos queda la integral de 2pi de 1 a 5 de 5 más 4x a la 1 medio de x. Ahí está, se vuelve un medio Ujú. de pi por Ok. integral de, o sea, sustitución. ¿Quieren hacer sustitución o quieren integrarla de un solo? Sustitución ¿Cómo no... lo integraría? Ajá, yo también integro un solo. Con la sustitución la ventaja es que vamos a tener ya los límites cambiados, entonces me voy a evitar evaluar un número y luego ponerlo a la 3 medios. Entonces ahorita para hacer este problema más despacio voy a hacer sustitución. Entonces voy a proponer de que u es igual a 5 más 4x de u es 4 de x. Luego tengo que calcular el valor del límite superior, cómo va a cambiar, y el valor del límite inferior. Entonces aquí tengo 20 más 5 es igual a 25 y 5 más 4 es igual a 9. Entonces aquí vamos a tener buenas noticias. Sí lo voy a poder simplificar un poco más, pero solo porque la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 9 son números exactos. Entonces aquí de x sería igual a du dividido 4. Muy bien. Entonces el área superficial es igual a 2pi dividido 4. La integral de 9 a 5, de 9 a 25, u a la 1 medio de u. Entonces integremos. Y aquí incluso observen que casi que no es necesario bosquejar estas superficies. Lo mismo nos pasaba con longitud de arco, no es necesario porque con una curva no hay tantos comportamientos tan interesantes como con regiones. Con regiones es crítico ver el radio, si es disco, si es cascarón. Entonces aquí sí, digamos, pueden esperar de que van a tener que resolver la integral. Con volumen no tanto, porque si digamos plantearon mal la integral de volumen, ya la integral resultante no tiene tanta validez, pero aquí casi que uno se puede ir con fórmula y uno puede aplicarla literalmente como está. ¿Este tema también entra en el proceso? Sí, pero yo a no le miro tanta dificultad. Yo creo que sí, hasta que si ustedes quisieran votar, quisieran detener este tema y no tener volúmenes, porque Me parece un buen trato. sí, es que sí, o sea, incluso hasta a Leonel no le gustó mucho el tema de volúmenes. Es que si uno escoge mal el método, entonces yo creo que es así. Tenemos pi tercios, 25 a la 3 medios menos 9 a la 3 medios. Aquí ya terminamos. Si quiero que simplifique como a una fracción de enteros, vamos a ver que se puede simplificar un poquito más, porque aquí es igual 25 a la 3 medios. Excelente. Eso es igual a 5 al cuadrado por 3 medios
Entonces esto es igual a 5 al cubo. Entonces, si quiero evaluar estos aspectos, puedo preguntar esto. Si miro que por límites de tiempo es preferible que utilicen 2 minutos para cualquier otro problema o variaciones. Entonces este tema no le miro mucha complicación. Muy bien. 125 menos 27. Desafortunadamente no se va a simplificar un entero, pero 28 pi tercios es una muy buena respuesta. Es mucho más fácil que la 17 a la 3 medios. Entonces, observen que no hay tanta dificultad. Ahorita incluso voy a poder poner una dificultad, mayor dificultad en estos problemas, pero no tanto por el planteamiento, sino por el tipo de integral con la que vamos a tener que lidiar. Entonces ahorita ya trabajamos, ¿cómo se llama? Unas integrales que son respecto al eje X. Cuando tenemos que integrar respecto al eje Y, si la superficie la giramos respecto al eje Y. Pero aquí afortunadamente la fórmula no va a cambiar casi nada. Es área superficial integrando en el eje Y. Es como longitud de arco. Con longitud de arco, si teníamos que integrar en el eje Y, bueno, no importa. En vez de calcular f' de x, que x de y al cuadrado. sí, x de s, sí, el 2pi x de s es una forma buenísima para recordarse de esas derivadas. Entonces, digamos, aquí de un solo les voy a decir que ahora la vasija está, yo creo que x es igual a g de y. Otras dificultades que mira aquí es si en vez de que les dé x de g de y, les doy y es igual a f de x, entonces uno tiene que encontrar la inversa. Entonces esta región está entre y está entre c y d, y luego tengo que graficar esta como vasija. Aquí solo es la curva, y bueno, aquí ya tenemos esta como vasija. Entonces, si solo queremos área superficial, tenemos la parte frontal de la superficie y la parte, yo creo que es la parte trasera. Entonces, observen qué sucede aquí. Si integramos en el eje Y y si rotamos respecto al eje Y, les voy a poner aquí que rote la curva. X es igual a g de y está entre c y d, respecto al eje Y. Entonces, si rotamos esto respecto al eje Y, ¿qué vamos a observar con el área superficial? El área superficial, en cierta forma, si nos vamos de forma muy local, sigue siendo una longitud de arco por un radio. Entonces esto es igual a 2pi, la integral de c a d, el radio, por ds. La única pregunta es, bueno, ¿a qué es igual el radio? Es x, o sea, la Sí, función. x, sí. Sí, es x. X o g de y, pero digamos, está bien, está bien. Entonces yo no sé si esto realmente ayuda a tener esta fórmula fácil, o mejor, si quieren trabajar con la fórmula, pueden trabajar de inmediato con la fórmula. Estos problemas, longitud de arco, valor promedio y área superficial, es prácticamente de utilizar la fórmula. Incluso en cierta forma trabajo. Entonces, digamos, aquí de ese hay que tener un pequeño cuidado. Digamos, podemos empezar de esta forma, pero casi que no es necesario. Lo único es que aquí voy a poder explicar por qué ahora la derivada es respecto a y y no respecto a x. Aquí, como tenemos que integrar en el eje y, ahora lo que factorizamos es de dy al cuadrado. Entonces, si hacemos esto, vamos a tener dx dividido dy al cuadrado más 1 por la raíz cuadrada de dy al cuadrado, lo cual es igual a dy. Entonces aquí ya tenemos la fórmula del área superficial. Como y
es igual a G de Y. Tenemos que el área superficial es igual a 2pi, la integral de C a D, G de Y. Aquí tenemos que X es igual a G de Y. En algún momento incluso pueden hacer la trampa adicional de que si quieren pueden integrar respecto al eje X, pero entonces lo que pueden hacer en vez de escribir X es igual a G de Y, Y es igual a G de X. Entonces eso es perfectamente válido. Porque en realidad, digamos, si el jarrón está parado o acostado, el área superficial es la misma. Si tuviéramos un problema en el que estamos rotando con respecto a un eje que está desfasado. Esa es muy buena pregunta. Ese tipo de preguntas las voy a tratar de evitar, pero porque ya con volumen tenemos suficiente para rotar esos ejes desplazados, pero no cambiaría mucho la fórmula. Sigamos aquí roto respecto a X es igual a 5, tendríamos que este radio es igual a X más 5, entonces G de Y más 5. Ajá. Entonces no cambia mucho. Podemos hacer un ejercicio, pero vamos a ver qué tantos problemas tenemos en la cola, porque sí tenemos un montón de problemas en la cola. Tal vez les interese más ver un problema con integral impropia que ver un problema con... porque es un tema que de cierta forma estaba un poco descuidado. Entonces tenemos este problema y incluso yo creo que puedo trabajar este problema de integral impropia ya casi que a partir de ahorita, porque vamos a ver que el problema de la esfera tiene una singularidad en cuando X es igual a R. Singularidad. Sí, se va a indefinir esta integral, entonces en cierta forma va a ser una integral impropia. No sé qué es. Bueno, aquí mejor voy a escribir aquí otra vez circunferencia. Entonces, esta es una pequeña variación respecto al problema que tengo en las notas. En las notas solo estamos encontrando el área superficial como de un anillo de servilleta. Aquí estamos encontrando el área superficial de la esfera de radio R mayúscula. Así como encontramos el volumen, así vamos a encontrar también su área superficial y ya por lo menos ya no vamos a tener esa duda. Ese es el del libro. Sí, Creo que aparece. pero el libro yo creo que los límites no van a ser de menos R a R, Es sino entre son... menos 1 y 1. Sí. Pero respecto a X. Ajá, respecto a X. Y aquí estoy integrando respecto a Y. Una pregunta. Sí. Podría al final de la clase darnos otra vez lo que nos dio de como los tips de volúmenes, por favor. Los tips para el área superficial. No, pero de volúmenes al final. Volúmenes, sí. Eso también lo puedo hacer, incluso lo vamos a hacer ya el día martes, porque eso sí es crítico. Entonces aquí yo creo que esta es la curva que tenemos que girar respecto al eje Y. X es igual a R al cuadrado menos Y al cuadrado. Muy bien. Entonces si giramos esta respecto al eje Y, vamos a obtener toda la esfera. Aquí estoy trabajando un problema un poco más desafiante que el de las notas, pero es solo porque... sí. No, y también para motivar, digamos, por qué los límites de integración son de tanto y tanto. Entonces, digamos aquí, ¿cuáles serían los límites de integración? Vamos a hacer Menos R y... Sí, menos R y R, los límites de integración. Aquí tenemos que Y está... vamos a hacer 4pi de 0 a R. Sí, bueno, ahí sería 2pi de 0 a R. Pero no Es que 2 veces 2pi, como es simétrica. Sí, perdón, sí, 4pi, sí. Sí, entonces, ok, empecemos con que aquí el área superficial es otra vez 2pi por el radio. Aquí el radio es simplemente X.
Entonces tengo x por 1 más la derivada de x respecto a y. Es x al cuadrado de y. Y los límites son de menos r a r, donde están perfectamente facultados a usar simetría. Entonces pueden usar simetría al principio, o si todavía no ven que esta integral va a ser la integral de una función par, podemos dejarlo así. Entonces ahorita solo hay que hacer unos cuantos detallitos. Primero hay que derivar x respecto a y. Entonces aquí tengo que x es igual a r mayúscula al cuadrado menos y al cuadrado, y todo eso es una raíz cuadrada. Entonces dx de y sería igual a 1 medio por menos 2y dividido la raíz cuadrada de... Aquí ya se empieza, yo creo que Leonel ya veo que se simplifica bien bonito. Hay un pequeño detalle técnico aquí que inicialmente observen que esta derivada se indefine cuando y es igual a r menos r, porque vamos a tener esas tangentes, digamos, verticales respecto a y. Pero vamos a tener mucha suerte, digamos, si realmente quisiéramos ser rigurosos. Esta es una integral impropia, pero ¿qué ventaja tenemos? Que x Es igual a eso. Ajá, entonces nos evitamos el problema de la integral impropia. Entonces aquí el área superficial es igual a 2pi la integral de menos r a r. X es igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces aquí tenemos menos y. Vamos a poner este signo menos hasta adelante. Estos problemas me gustan, son bonitos problemas para cortos y para exámenes, y estresan otra vez la importancia del álgebra. Entonces afortunadamente podemos cancelar esto. Es cierto que esto no va a ser cierto cuando y es igual a menos r, pero la ventaja de integración es que en cierta forma podemos evaluar un número que esté bastante cercano a r y a menos r, y todavía nos va a quedar el área tal como es. Entonces esta en realidad es una integral impropia, pero lo bueno es que se puede cancelar aquí de inmediato. Entonces no tenemos que lidiar con ese pormenor. Entonces aquí tenemos simplemente menos 2pi. Se vuelve pi y al cuadrado. Ajá. Menos pi y al cuadrado. Menos y al cuadrado. Ajá. ¿Me diste? Esto lo voy a ver porque tengo aquí un problema con los signos. Ay, no. Aquí hay un pequeño... Ajá, menos y al cuadrado. Sí, es que aquí hay un pequeño problema. Tenemos que hacer 1 más x prima. Bueno, vamos a tener... Sí, pero al final sí se cancela esto. Entonces aquí yo creo que, como vi que algunos de ustedes ya tenían la respuesta, aquí todavía estamos mal. Aquí no podemos continuar porque lo que tenemos que encontrar es 1 más dx dividido dy al cuadrado. Esa longitud de arco es un poco traicionera. Entonces tenemos 1 menos y al cuadrado dividido r mayúscula al cuadrado menos y al cuadrado. Sí, ya me recordé de este pequeño detalle. Pero este se vuelve más. ¿Por qué se vuelve más? Porque cuando le vemos menos y al cuadrado, se vuelve solo y al cuadrado. Y la integral es incluso todavía más fácil. ¿Por qué está chulo de arriba? Porque aquí lo que hice fue Solo metió la raíz cuadrada de esto, pero es 1 más el cuadrado de la derivada. Es ahí pequeña observación que puede que les pase. Y es que sí, al final se simplifica, pero incluso se va a simplificar todavía más. Entonces por eso es que hoy no presenté la fórmula, porque esto es la principal dificultad de este tema. Todas las simplificaciones que hay que hacer. Planteamiento casi que ni es necesaria la gráfica. Uno puede de inmediato pelear con esta expresión y ver cómo se simplifica.
Entonces aquí tenemos que otra vez la integral es 2pi, la integral de menos r a r, x sigue siendo esta raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado, y luego tenemos que reemplazar esto por la raíz cuadrada de r al cuadrado dividido la raíz cuadrada de r al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces otra vez tenemos la historia de integral impropia y todo, pero y como el radio es positivo, uy, aquí me falta el dy. 2pi, la integral de menos r a r. Entonces, por esta razón me gusta este problema, ya solo tenemos que integrar algo que es constante. Entonces aquí ya podemos usarle a lo que nos habían recomendado Juan y Lionel, duplicar el valor de la integral. Y como aquí estamos integrando un rectángulo de altura r y largo r, obtenemos la expresión con la que empezamos la clase. La segunda expresión de área superficial que teníamos correspondía al volumen de una esfera, al área superficial de una esfera. Entonces finalmente esto ya no lo tienen ustedes como que créanme, esto es el área superficial. Una pregunta. Sí. No sé quién, pero el que dedujo el área de... Perdón, el área superficial. Ajá, de un círculo, ¿lo hizo con esto o...? Yo creo que sí lo hicieron con integración. Obviamente posiblemente no utilizó específicamente longitud de arco, sino haber trabajado eso como un tema de límites y haber aproximado el volumen, esa esfera, como con áreas superficiales de cuadrados y que los fue haciendo más pequeños y todo. Sumatorios de Sí. Riemann. Ah, bueno, ni siquiera de Riemann, porque yo creo que tal vez esto en tiempos de los griegos ya lo habían deducido. Las demostraciones del libro siempre comienza como Ujú. primero estableciendo un teorema bien sencillo del que va sacando la curva y después ya va haciendo una sumatoria. Yo creo Dividir sobre 4. porque es que esta es la integral de una constante, la integral de r de y, pero eso es buena observación. La integral de r de y es igual a r por y. Entonces aquí solo tengo que evaluar la de 0 a r. Pero sí, buena pregunta. De eso pregunten, porque vieron que aquí lo que más les puede traicionar en el tema de área superficial no es el planteamiento, sino digamos el álgebra. Y luego en algún momento cuando tengan No, que... es que arriba No no debería es ser G. 2pi. Arriba no es R, sino... Ah, no, perdón. Es que traiciona. Pero es que les digo, es que... Integramos a R respecto a dy. Bueno, pero es que como R mayúscula es una constante, en realidad lo que estamos haciendo, estamos encontrando que el área superficial es 4pi por R mayúscula, la integral de 0 a R de dy. Ahí estamos, ¿ves que? Ahí se vuelve R menos 0. Ya después R por R. Ajá, R menos 0 es R. R por R. Muy bien. Donde sale el otro. Entonces ahorita ya hemos cubierto un montón de área superficial. Ahorita voy a poner un problema muy artificial de área superficial. Y ahorita van a ver por qué. Porque quiero trabajar con integrales impropias. Incluso creo que aquí, si nos da tiempo, vamos a trabajar un problema que es la trompeta del arcángel Gabriel. Que es un problema que tiene área superficial infinita, pero volumen finito. O este es un problema combinado. Y Te la voy a enseñar. este no solo es un problema combinado, sino es un problema desafiante. Yo creo que si vamos a trabajar un problema así, este es un problema que fácil nos puede tomar media hora resolverlo. Entonces, tarea. Sí, Media hora. posiblemente, es que van a ver todo lo que hay que hacer. El área superficial de esta superficie. Y esta también es como una especie de trompeta. Me va a costar un poco visualizar la gráfica, pero más que todo lo que voy a hacer es lo siguiente. Sabemos que y, e a la menos x, se mira de esta forma. Entonces lo que yo voy a hacer para graficar x igual a e a la menos y,
en vez de graficar algo así, lo voy a graficar rotado que como 90 grados. Entonces 90 grados, lo que va a suceder a medida que nos acerquemos a y es igual a 0, x tiende a infinito. Entonces vamos a tener algo que se observa como así. Entonces cuando y es igual a 0, no, aquí como que hay una asíntota también. Sí, aquí hay una asíntota. No, aquí no hay asíntota. Si y es igual a 0, x es igual a 1. Entonces aquí está el punto 1,0. Aquí en realidad no es necesario hacer la gráfica, pero es bonito observar qué es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces esto es una trompeta que no se sabe dónde comienza la boquilla. Entonces podemos encontrar aquí tanto su volumen como su área superficial. Aquí, digamos, observen que la banda es perpendicular al eje Y. Entonces, respecto a qué tenemos que integrar respecto al eje Y. Y aquí por lo menos tenemos una gran pista, que nuestra función está, la variable independiente es Y, y aquí tenemos este Y es mayor que 0. Entonces, digamos, los límites de integración, ¿cuáles serían? De 0 a más infinito. Sí, de 0 a más infinito. De 0 a infinito. Bueno, aquí el infinito no lo incluimos, pero el 0 sí. Entonces tenemos que el área superficial es igual a 2pi. Yo creo que en las notas se me olvidó incluir ese 2pi en la respuesta. Voy a tener que quitarlo, las notas que están ahí, y subir una versión nueva donde la respuesta esté multiplicada por 2pi. Entonces esta es la integral de 0 a infinito. Se le olvida uno, es que eso creo que no va a haber, la penalización no va a ser tan alta, porque prefiero más que miren aquí que el radio es x y luego necesito la longitud de arco. Antes la longitud de arco es 1 más la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado de y. Muy bien. Entonces, lo primero vamos a tener que simplificar esta expresión. Vamos a ver en qué se simplifica la expresión. Derive x. Entonces, dx dy menos e a la y. Ajá, e a la menos y. Solo porque el exponente es menos y. Entonces luego tenemos que simplificar esta expresión, que no se les olvide que bueno que me pasó eso en el problema anterior, porque vieron que puede pasar de un momento a otro. Afortunadamente tenía un problema donde podía verificar de que y este es un problema que en realidad estamos revisando técnicas de integración y en cierta forma integrales impropias, pero este es otro problema que afortunadamente nos vamos a poder obviar la integral impropia y no vamos a tener que lidiar con esa notación. Entonces aquí observen que ya terminamos. X es igual a... yo creo que tengo menos e a la menos y. Voy a poner aquí el signo menos. No es a la derivada. Bueno, es que me falta x. Y x es igual a e a la menos y. Ajá, pero... Sí, no es la derivada, cierto, sí. Gracias. Sí, si no, la respuesta me quedó en área superficial negativa. Y ahora viene lo realmente interesante. ¿Cómo podemos integrar esta función? Incluso aquí observen que hay una integral impropia. ¿Sí? No siempre es uno más, porque tenemos dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y bueno, y otra cuestión, cuando elevamos este término al cuadrado, es trigonométrica. Sí, es que sí, ese es otro pequeño detallito que... Porque la derivada, eso no se queda muy a la guía. Es sustitución trigonométrica. Se hace con sustitución. Sí, hay que hacer la sustitución, y afortunadamente la sustitución
nos va a permitir comernos esta integral impropia. Entonces no vamos a tener que lidiar con la notación del límite. Van a ver ahorita por qué. Pero si derivamos lo que está, o sea, no. si derivamos el radicando, 1 queda más uno, e a la menos 2. Bueno, pero ¿por ¿Qué queda? Menos 2 a la... Están pensando en sustitución, lo cual es bueno, pero tal vez ¿qué sustitución necesitamos utilizar? Sí, desafortunadamente. ¿Por qué no lo escribo así? Más e a la menos y al cuadrado. Porque si deriva eso, le queda un e a la y. O sea, al hacer la simplificación. Sí, digamos, con esto estoy sugiriendo la sustitución que necesitamos. Tal vez pueden decir, no vamos a simplificarnos mucho. Sí va a haber una simplificación, porque vamos a poder quitar este término. Y obviamente todavía nos va a quedar una raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado, pero por lo menos los límites ya no van a ser de 0 a infinito, sino yo creo que serían de 0 a 1. Entonces aquí lo que bonito detalle de este problema es que aquí necesito reescribir esto como e a la menos y al cuadrado para decir que... Y este en realidad no es un problema de superficie área, es un problema de integración. O sea, si esto les dicen que es un problema de superficie área, no es cierto, porque aquí está el... No, voy a meter aquí. Derivar a 1 más. Eso es lo que te está dando. Sí, Por eso, pero no se puede porque ¿Por qué? cuando derivas, eso te va a quedar 2y. Entonces, 2y entre y. entonces observen qué sucede aquí. Aquí tenemos menos de u, Ah, aquí nos va a quedar 1 más u al cuadrado. ¿Cómo cambian los límites de integración? ¿Viste? Pero ¿por qué quedó la e a la menos y afuera? Porque tenemos que la integral de superficie de área es x por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Estos problemas son tan bonitos que yo creo que en algún momento se les puede preguntar encontrar la longitud de arco, el volumen y el área, solo para practicar los tres temas con una sola curva y ver cómo cambian el planteamiento. Entonces digamos ahí está cómo cambian los límites de integración. El límite cuando y tiende a 0 es 1. a infinito de u, Es 0. sí, es simplemente 0. Entonces aquí es donde nos vamos a poder comer la notación de límite para la integral impropia. Siempre hay que poner límite y todo, ¿verdad? Hay que ser así. Yo creo que aquí si en algún momento alguno de ustedes describe que u a la infinito es e a la menos infinito es 0, yo creo que lo podemos tomar como correcto, porque en estadística, matemática, usan este truco, abusan de esta notación corta. Pero lo que pasa es que lo pueden usar, pero tengan mucho cuidado. Tengan que en realidad aquí no están evaluando u en un número infinito, sino que están... Sí, esto es un límite. Esto es lo mismo a esto, pero con la ventaja que esta notación es un poco más fácil de trabajar. U a la 0 es igual a e a la menos 0, lo cual es igual a 1. Entonces, miremos en qué se simplifica esta derivada. Y aquí es otro punto que les voy a tener que preguntar si realmente quieren seguir ensuciándose las manos y trabajar esta integral, o si simplemente vemos qué otros problemas podemos ver, porque ya en este punto, digamos, tenemos prácticamente agotado el tema de área superficial. Entonces aquí tenemos que el área superficial es igual a menos 2pi. La integral, bueno, aquí hay mucho cuidado porque el límite superior es 0 y el límite inferior es 1. Entonces ahí esto se mira un poco incómodo de trabajar. Pero simplemente intercambiemos el orden de integración. Entonces este es otro problema como el de la dona, que son esos problemas que resumen un curso. Muy bien. Y aquí, en la mayor medida de lo posible, voy a tratar de evitar sustitución trigonométrica, pero lo que pasa es que no les puedo garantizar, porque ¿quién de ustedes iba a imaginar que con este problema, con un x a la menos y, vamos a terminar con esto? Entonces eso desafortunadamente pasa con longitud de arco y área superficial. Uno empieza con un x al cuadrado y uno termina con una sustitución trigonométrica. Entonces digamos aquí
¿Qué sustitución necesito realizar? Es tangente de Sí. teta igual a... Es un tangente porque tengo 1 y u. Y aquí tengo 1 más u al cuadrado. Entonces aquí en realidad u es igual a tangente de teta. U dividido. Muy bien, propongo que... Y otra vez tengo que cambiar los límites de integración. Que molesto esto. Entonces de u es igual a secante al cuadrado de teta. Y luego vamos a ver que necesitamos cambiar los límites de integración. Necesito encontrar cuando tangente de teta es igual a 1 y cuando tangente de teta es igual a 0. A ver, que este problema van a sentir que no terminan nunca. Entonces, cuando tangente de teta es igual a 1. Pi cuartos. Sí, pi cuartos. Ok. Y luego este otro es cuando teta es igual a 0. Entonces aquí tenemos 2pi, la integral de 0 a pi cuartos, y yo creo que aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de teta. Y aquí si quieren esto lo pueden simplificar ya como secante, si saben eso, perfecto. Pero igual voy a este problema. Queda secante cubo de teta. ¿Qué pasa con secante de cubo de teta? Hay que hacer secante al cuadrado y secante. Ajá, hay que hacer... Si no es... Sí, hay que mantener la secante cuadrado como 1 más tangente teta. Y Sí. Por parte. Yo creo que un problema como este lo vamos a dejar abierto en un examen parcial, de que si quieren animarse a hacer ese problema pueden tener un poco más de puntos que otro problema más fácil. Y si se sienten motivados... Vamos a hacer eso, ganado el parcial ya. No ganado, pero digamos en algún momento es un problema que este problema fácilmente podría valer 30 puntos. Entonces, bueno, si quieren hacer este problema y no hacer el problema fácil de área de superficie, perfecto, porque este es un problema casi que de privado, podría decir. ¿En privado? ¿Qué es un privado? Es cuando no haces tesis. Sí, bueno, ahora ya no hay privado en la universidad. Antes, pues si no es el 2. Sí. Entonces aquí hay que hacer. Aquí ya solo hay que sacar el TOEFL. Antes ya se. Así. Muy bien. Entonces, ¿quieren que continuemos o...? Porque podemos, ¿cuánto tiempo nos queda de la clase? Nos quedan unos... 0 minutos. Ah, ok. Sí, yo creo que ya hicimos suficientes problemas por hoy. Entonces, la pregunta que tengo con ustedes es, ¿quieren igual que el lunes tener un examen de simulacro? ¿O prefieren tenerlo el martes? Yo creo que el martes recuerden que hay clase de física, examen de física. No, mejor el lunes. El lunes, entonces, sí, el martes tenemos el chance de ya sea hacer de nuevo el examen de simulacro, o si prefieren pueden mandarme preguntas, porque varios de ustedes me han hecho preguntas. Digamos, yo creo que era Juan Pablo. Me debes dos porque me traes. Ah, se fue Juan Pablo. Pero ¿quién me preguntó sobre este integral? Ah, sí, digamos, esta hay que recordar que este es un factor cuadrático irreducible. ¿Por qué es irreducible? Porque si digamos tenemos x al cuadrado más x. Hay que dividir antes. Sí, ajá. Entonces aquí tenemos x más 1/2 al cuadrado más 3/4. Entonces cuando tenemos factores cuadráticos irreducibles, generalmente proponemos estas formas. Pero aquí ya viste qué pasa. Aquí ya tenemos la forma ax más b. Entonces aquí no hay necesidad de simplificar la expresión porque ya está simplificada. Diferente historia sería si tuvieras aquí un multiplicado por x. Entonces aquí en realidad lo que hay que hacer es este truco. X más 1/2 al cuadrado más 3/4 de x. Y luego hay que proponer esta sustitución. Sea u igual a x más 1/2
du es igual a dx y x es igual a u a la menos 1 medio. Porque estoy completando cuadrados. 1 medio más 1 medio es igual a 1. Aquí ¿quién es el que aparece en la medida Fields? ¿Yo? Y vas a tener dos integrales. Esta Te perdiste corto de física. y luego esta otra. Bajísimas, que hasta yo saqué 5. O sea, dijo, estos son de piso sanos y se los cuento con corto. Hizo corto, física. ¿Para qué hizo corto de física? Así sí paga, no te mucho. Es corto, era como cuatro. Dijo que iba a valer como un corto, no tanto. Ah, no. Gigante, Q, etcétera. ¿Estás enfermo? El frío. De homosexualidad. ¿Querés aceite se cura? ¿Querés aceite no? Aceptame esto. Ahora lo que recomiendo es que posiblemente con el grupo de A la verdad es que no puedo agarrar nada en serio. ¿Vos por qué cambias de piel? Él es de Slytherin. Él es del hijo del elegido. Sos Tom Marvel horrido. Pero no, pero hay otros de nombres, hay otros de ¿cómo se llama? No, hombre, no, güey. ¿Qué estás haciendo? No, perdón, de las carreras. No, pero espérate, es que no te. Va a comer. No, es que sí, te quiero preguntar, pero Pues déjame que ver no primero. hagas vos, cerote. Déjame ver primero. Vaya más mierda. Bueno, verga. Nosotros todos tenemos Por la verga, si yo. o esa actividad de la No, universidad. Sí, sí, Acá. dale vos. Sí, ajá. Va, entonces, ¿por qué hay que hacerlo por partes? No. Porque es la clase de mañana. Pero no podrías hacerlo. Juan, ¿por qué te faltaste física? Tenía que hacer. Vaya. Pues si te despertaste. Sí, podemos hacerlo a partir de. Y esto es 1 más tangente cuadrado de teta. Ah, y solo lo dejas. Ok. Entonces ahí te lo va a tener. A ver, mío. Ya se cansó. Esta es tu va a ser un logaritmo de. Las que son cúbicas, por lo general se hacen así. Separas uno al cuadrado y uno Porque aquí sí. se hace otra Y separas esto. O sea, como lo hiciste vos o como lo estabas haciendo. O sea, O sea, así. porque como si lo agarras. hacen. Por lo general cuando son cúbicas, tenés que separar por uno y el otro al cuadrado y haces por partes. Sería tangente inverso de u dividido la raíz cuadrada de esto por la raíz cuadrada de este término. Encontrar la inversa. Porque hay una regla que la ley de u dividido u al cuadrado más al cuadrado es igual a por tangente inverso de u dividido a. Leonel. No hay que llamar. Es que no se batería, no puedo llamar más. Es que no tengo. Sí, ya, entonces no necesitas usar esa regla, no tenías que usar exactamente la misma que utilizamos para el problema anterior, que u aquí sería igual a la raíz cuadrada de 3 de 4 por tangente de θ, pero no es. Sí. Bonito punch. Vamos a Antonio después. Muy bien. Medidas 2.